¿Qué harías si estás trabajando y ves que a un compañero se le atraviesa una barra de hierro en la cabeza? Desafortunadamente, este fue el caso que tuvo que pasar Phineas Gage. Quédate con nosotras en este episodio y te contaremos su trágico accidente y cómo gracias a él aprendimos sobre las funciones que el córtex prefrontal tiene en nuestro cerebro y cómo influencia el comportamiento de las personas. Bienvenidos a Psicocharlas con Gaby y Tati, un espacio donde te contamos historias fascinantes de la psicología que te van a dejar. ¿Qué le pasó a Phineas Gage? Situémonos en Estados Unidos en el año 1848. Lo sé, varios acontecimientos que ha estudiado la neuropsicología se sitúan en Estados Unidos. Es un dato bastante curioso. Pero en este caso, Phineas Gage, de 25 años, era el jefe de una construcción de ferrocarril entre Rutland y Burlington, en el estado de Vermont. Gage se encargaba de abrir camino en terrenos rocosos por donde iba a pasar la vía del ferrocarril. Pero el 13 de septiembre ocurrió un trágico accidente. Su labor consistía en hacer agujeros en la roca, después llenar cada uno con pólvora, después cubrirlos con arena y por último taparlos con acero. ¿Qué sucedió ese día? Pues antes de tiempo la pólvora detonó. Y fue así, la pólvora detonó hacia Phineas un tubo de 90 centímetros por 3, generando que el tubo ingresara por su rostro, cráneo, cerebro y lo atravesara de lado a lado. Gage cayó en el suelo y duró ahí unos instantes hasta que abrió los ojos. En ese momento lo ayudaron a levantar y él era consciente de todo lo que había pasado. De hecho, podía relatar las circunstancias en las que había ocurrido este accidente. Imagínate esa escena. En ese momento lo llevaron a un hotel, no a un hospital, y tuvo que esperar más de una hora a que llegara un doctor a atenderlo. Después de un rato llegó el doctor John Martin Harlow, quien hizo la atención médica que le permitiría a Gage sobrevivir a su accidente. Detuvo su hemorragia y desinfectó el área afectada. Es así como en noviembre de 1848 Harlow escribió una carta describiendo el accidente y el tratamiento médico que le dio. 65 días después parece que todo a nivel físico y mental en Gage está bien. Da por terminado el tratamiento y no vuelve a saber nada de Gage hasta 17 años después. Según los testigos que tenían contacto con Gage, cuentan que después de su accidente se fue para Valparaíso, Chile, en donde trabajó alrededor de 8 años. Después de eso volvió a los Estados Unidos y empezó a sufrir crisis epilépticas y convulsiones. El 21 de mayo de 1860 tuvo una crisis tan fuerte que acabó con su vida. Se dice que fue enterrado junto a la placa que le causó el accidente. Dato curioso. Unos años después fue desenterrado para poderlo estudiar y tanto su cuerpo como la barra se encuentran en el Warren Anatomical Museum de la Universidad de Harvard. Harlow retoma el caso en 1868 y es ahí cuando se da cuenta que su tratamiento no fue tan efectivo como él lo pensó. Se disponía a hacer una publicación científica y empezó a preguntarle a testigos sobre cómo era la vida de Gage y qué tanto cambió después del accidente. Y es ahí donde se da cuenta que de hecho el cambio había sido impresionante. Su comportamiento era totalmente distinto. ¿Qué cambió en Phineas Gage después de su accidente? Primero, debemos aclarar qué zonas en específico afectó la barra de metal que atravesó el cráneo de Phineas Gage. La primera es la corteza prefrontal ventromedial. Esta está encargada o está relacionada con el control de impulsos, con la toma de decisiones morales, es la encargada de la regulación emocional. Segundo, también dañó la corteza orbitofrontal izquierda y parte de la derecha. Esta está muy involucrada con la evaluación de premios y castigos y el cómo adaptamos nuestro comportamiento socialmente. Antes del accidente, Phineas era la persona ejemplar. Era trabajador, responsable, confiable, disciplinado, respetuoso, etc. El prototipo de persona ideal. Y después del accidente, ¿qué te dijera yo? La cosa cambió un poquito. Según reportes de su doctor Harlow y de reconstrucciones posteriores, Phineas tuvo unos pequeños cambios como lo son. Primero, impulsividad. Tomaba decisiones sin pensar en las consecuencias. De hecho, se llegó a decir que apostaba casi todo su dinero a negocios con personas bien cuestionables. Segundo, se volvió agresivo e impulsivo. Tenía reacciones nada consecuentes con lo que acababa de pasar y cambios bruscos de humor. Tercero, perdió el sentido de la ética y la moral relacionado también con lo social. Empezaba a decir groserías, no respetaba normas sociales y tenía un comportamiento desinhibido. Empezó a tener dificultades para organizar y para planear.
lo que lo hacía que no mantuviera sus trabajos de manera estable y también tuviera problemas para planificar tareas complejas dentro de sus trabajos. Además de esto, empezó a tener problemas en sus relaciones sociales. Ya no era una persona de fiar, no era una persona confiable, se volvió irrespetuoso y además de esto empezó a alejarse de las personas más cercanas que tenía. Muchos afirmaban que ideaba muchos planes a futuro, pero no llegaba a hacerlos y los cambiaba por tareas que parecían más fáciles en ese momento. ¿Qué se sabía del estudio del cerebro en ese momento? El cerebro no era un órgano muy estudiado. De hecho, se creía que carecía de funcionalidad y que trabajaba en su totalidad. No es como hoy en día que sabemos que para funciones específicas también hay áreas específicas. Por ejemplo, hoy sabemos que el hipocampo está relacionado con la memoria y las amígdalas con el procesamiento de las emociones, entre muchas otras más funciones del cerebro y sus muchas más estructuras. Es por esta razón que cuando Harlow expone el caso de Gage no es muy bien recibido para esta época, ya que él estaba asociando la parte afectada de Gage, es decir, su córtex prefrontal, con el cambio de comportamiento que Gage tuvo, asociando que esta parte cumple la función de regular nuestro comportamiento, nuestras cogniciones y nuestras emociones. Aunque en ese momento, dada la poca credibilidad que tuvo Harlow, el caso de Gage no fue muy reconocido, autores como David Ferry, el padre de la neurología británica, y John Jackson siguieron con el estudio del córtex prefrontal casi 10 años después del acontecimiento de Gage. En sus estudios, tras extirpar gran parte del córtex prefrontal de los simios, que te digo yo, vaya manera de probarlo, se dieron cuenta que lo que era sensorial, perceptivo y motor seguía trabajando con normalidad. De hecho, se pensaba que los simios no tenían ninguna alteración. Por eso mismo, podemos explicar que Gage pudo seguir trabajando con normalidad, pues de igual manera, lo sensorial, perceptivo y motor no se vio afectado. Fueron sus comportamientos los que se afectaron. De hecho, ni siquiera el lenguaje tuvo alteración alguna. Para la época fue impactante que así Gage tuviera destrozado el lóbulo frontal izquierdo, pudiera desempeñarse bien en su trabajo, pudiera hablar y pudiera hacer otras actividades que nadie pensaría. Lo que demuestra que si una parte del cerebro se daña, otras pueden suplir esta función. Podemos decir que tuvo que pasar casi una década para que el caso que propuso Harlow fuera reconocido. Lo que él habló sobre el córtex prefrontal y la influencia que tenía en el comportamiento fue reconocido hasta muchos años después. Yo sé que Harlow sabía que para 1948 no iba a tener el mismo impacto que iba a tener después cuando ya se estudiara un poco más el cerebro. Hoy en día el estudio del cerebro se ha transformado totalmente. Hoy en día ya no usamos simios, sino que cogemos personas que tienen lesiones cerebrales, las estudiamos y llegamos a conclusiones en base a eso. Ciertamente, como lo dice Hans Lukas Teuber, en cuanto a las lesiones en el córtex prefrontal, no hay estructura cerebral en las que las lesiones puedan generar una gama tan amplia de síntomas, desde crueles alteraciones en el carácter a leves cambios en el estado de ánimo que pueden ser indetectables 1 o 2 años después de la lesión. ¿Qué nos demostró el caso? El caso de Phineas Gage nos demostró que el córtex prefrontal está muy relacionado con la personalidad, con el juicio moral y con el control de emociones. Además, fue uno de los primeros casos que nos mostró que un daño en el cerebro puede cambiar el comportamiento, la conducta y la identidad de una persona. Última hora. El córtex prefrontal por fin accede a dar una entrevista. Veámosla. Buenas tardes, señor ejecutivo, ¿cómo está? Nos gustaría iniciar con una pregunta crucial. ¿Por qué su merced se llama así y qué funciones tiene en el comportamiento de las personas? La verdad que después del accidente de Gage empezaron a tenerme más en cuenta. Me tenían muy olvidado. Digamos que yo me encargo de todo el tema de la autorregulación de las emociones, de tomar decisiones, del control de impulsos, de planear y organizar. Me encargo también que la persona pueda tomar buenos juicios morales, que tenga una atención sostenida. Mejor dicho, puede decirse que yo soy como el director ejecutivo del cerebro. De ahí es que viene mi nombre. Muchas gracias. Ahora nos gustaría saber cuándo aparece usted. Mejor dicho, cuándo se desarrollan las personas. Yo me empiezo a desarrollar en la infancia, me afino durante la adolescencia y termino a desarrollarme por ahí en los 25 a los 30 años. Es por eso que en la adolescencia tienden a ser más impulsivos. Yo no me he desarrollado del todo. Yo veo que su merced tiene mucho afán. Hágame el favor y me responde una última pregunta y lo dejo ir.
Sí, la verdad es que tengo muchas funciones que hacer, nunca paro de trabajar, así que me iré y dejaré que el video corra. Hay barreras de acero que atraviesan nuestro córtex prefrontal. Es verdad que no al nivel de Gage, pero sí alcanzan a alterar el funcionamiento del córtex prefrontal. Por ejemplo, altos niveles de estrés o ansiedad pueden liberar demasiado cortisol, hormona del estrés. Esta, cuando está en exceso, disminuye la actividad del córtex prefrontal. Cuando esto sucede, el cuerpo, el cerebro, interpreta que está en peligro y el sistema límbico actúa por encima del córtex prefrontal. Entonces tomamos decisiones más emocionales. Segundo, la falta de sueño. El poco descanso o el insomnio afecta las funciones del córtex prefrontal. Hace que tengamos menos autocontrol, menos juicio y también menos concentración. Tercero, el consumo de sustancias. El alcohol termina alterando también nuestro córtex prefrontal. Es por eso que cuando tomamos mucho podemos hacer o decir cosas que no hubiéramos hecho estando sobrios. Otra sustancia es el cannabis, los psicoestimulantes, también alimentos muy altos en azúcares o ultraprocesados afectan de manera directa el córtex prefrontal. Cuarto, traumas o experiencias relacionadas con el estrés. Los episodios traumáticos pueden apagar nuestro córtex prefrontal haciendo que se active la amígdala. Es por eso que nos volvemos un poco más emocionales. También esto tiene mucho que ver en el trastorno de estrés postraumático. Quinto, estar bajo la influencia de emociones intensas. La ira, el enojo, la tristeza profunda pueden liberar demasiado cortisol. Y como lo explicábamos, esto puede aumentar el trabajo del sistema límbico y disminuir el del córtex prefrontal. Sexto, falta de nutrientes esenciales también pueden afectar. Nutrientes como omega 3, vitamina B12, hierro, zinc y magnesio pueden afectarlo. De igual manera, picos muy altos o muy bajos de glucosa también van a alterar el funcionamiento. Y por último, estas son algunas actividades que te ayudan a activar o fortalecer tu córtex prefrontal. Entre estas tenemos la meditación o el mindfulness, realizar ejercicio físico de manera regular, tener una alimentación saludable llena de omega 3, alta en antioxidantes, vegetales, estímulos cognitivos como leer, escribir, resolver problemas, hacer actividades creativas, tener relaciones sociales saludables y tener un buen manejo emocional o en su caso ir a terapia psicológica. Y antes de acabar, nos gustaría que reflexionaras sobre cómo accidentes pueden afectar totalmente los campos de investigación. En este caso, de manera positiva, netamente para la investigación. Por otro lado, nos gustaría que vieras y analizaras lo loco que es como afectaciones en ciertas partes del cerebro pueden alterar totalmente tu comportamiento, lenguaje, motricidad. En este caso, pues netamente hablamos del comportamiento, pero pues como se han dado cuenta a lo largo de estos casos, también pueden afectar muchas otras áreas. Y por último, nos gustaría que pensaras, analizaras, reflexionaras sobre qué cosas puedes hacer para ayudar a tu córtex prefrontal, para cuidarlo y agradecerle todo ese trabajo que hace por ti. Si este episodio de Psicocharlas les ha impactado tanto como a nosotras, los invitamos a darle me gusta, a suscribirse y activar la campanita para estar pendientes de nuestros siguientes episodios. En nuestros próximos episodios seguiremos hablando de casos súper interesantes de la psicología que te dejarán. Por último, nos gustaría que nos dejaras en los comentarios qué otros casos, qué otros temas te encantaría que tocáramos en este canal. Y esto ha sido Psicocharlas con Gaby y Tatis. Recuerda que nos vemos cada martes y viernes en nuevos episodios. Hasta la próxima.